Y el día de hoy vamos a estar hablando básicamente sobre las tareas del sector público, los trabajadores del sector público frente a este trabajo de la Convención Constitucional. Y para ello, ¿no es cierto?, vamos a estar con nuestro colega Raúl Osorio, abogado, asesor sindical y miembro, ¿no es cierto?, y parte de la coordinación del eje sindical. Así que le vamos a dar la bienvenida a Raúl. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenas noches ya a esta altura y muy contento de poder participar. Gracias Raúl. Raúl nos acompaña desde la cuarta región. Vamos también a estar compartiendo con Carolina Pizarro, que es presidenta de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca de los Trabajadores. Ella está acompañándonos desde la ciudad de Santiago. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, hola. Hola, Alejandro, aquí. Muy bien, en un día lluvioso y extraño, pero bien por acá. Qué bueno, perfecto. Y también nos acompaña Freddy González, que es de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, de la Fiscalía, y él nos acompaña desde la segunda región. ¿Cómo está, Freddy? Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí compartiendo este conversatorio. Qué bien, pues bueno, bienvenido. Esta semana ha estado, y la semana pasada también, bastante caracterizada por la participación de distintas organizaciones y orgánicas en las comisiones de la Convención Constitucional. En ese sentido, Raúl, ¿cómo has visto tú el trabajo que se ha ido desarrollando, que de alguna forma ya ha entrado en cierto ritmo? Sí, mira, como condición inicial, lo que uno puede advertir en estas semanas que llevamos de trabajo constituyente es que cada vez hay un nivel de especificidad más acabado. Yo creo que ya tenemos el panorama más claro que antes, se han hecho presentaciones y hay ciertas definiciones, por ejemplo, ya queda establecido de que el tema sindical va a tener un tratamiento específico en la comisión, un tema que hasta hace un poco tiempo no lo teníamos singularizado. También hay temas que dicen relación con el territorio y los trabajos mineros. Por de pronto el tema sindical quedó radicado en la Comisión de Derechos Fundamentales, Económicos y Sociales y Culturales. Y conjuntamente con el tratamiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas. Y adicionalmente el tema minero quedó radicado en propiedad minera, el rol del Estado en minería, y quedó en la Comisión de Medio Ambiente y Derechos de la Naturaleza. Entonces ya tenemos una perspectiva bastante más concreta de cómo direccionar esfuerzos en esa línea. Adicionalmente, hacia fin de mes ya se va a cerrar todo el proceso de consulta. Y ya está claro que a partir del 6 de septiembre ya se empieza a votar el reglamento. Yo creo que el mes de septiembre va a ser un mes bien interesante en el sentido de que probablemente la primera quincena de septiembre ya tengamos un esbozo más o menos concreto del reglamento constitucional y eso está dentro de un margen adecuado de tiempo, si bien el plazo es un plazo estrecho, pero un margen adecuado de tiempo que creo que puede permitir seguir trabajando. Yo creo que es un tema importante. Perfecto. Bueno, y en ese sentido también el viernes 16 recién pasado el eje sindical estuvo presentando en una de las comisiones, justamente haciendo presente nuestro decálogo, nuestro interés por participar y ofreciendo, ¿no es cierto?, de alguna forma también el apoyo para la difusión en cabildo y en asambleas sindicales con las distintas organizaciones, ¿no es cierto?, que lo requieran a nivel, no vamos a decir nacional, pero en varias regiones del país donde estamos operando ya en forma permanente. Así que también eso para el eje constituye un desafío, ¿no? Es un tema bien importante porque esa presentación fue una de las dos presentaciones que están comprometidas. Hay la presentación del eje comprometida para la Comisión de Derechos Humanos. Y lo interesante es que se hizo una perspectiva ampliada de los trabajadores que involucra el eje, además de los sectores productivos que regularmente han sido como la tónica, particularmente en minería y en la cadena de valor de la minería. También se incorporó, ya dándole un nivel nacional, los trabajadores de las empresas del Estado, a través de una confederación que se está formando, y eso le da
una extensión territorial más completa que la que teníamos originalmente. Y funcionalmente ya tenemos trabajadores muy diversos que están vinculados a esa condición, entonces creo que es bonito e importante y ahora tenemos que ver cómo se va materializando. Perfecto. Bueno, y entremos en terreno, y para que nuestra audiencia también conozca, Carolina, Freddy, cuéntenos un poco cómo se organizan los trabajadores del Estado, cuáles son las distintas orgánicas que tienen, ¿no es cierto? Y de alguna forma, de qué forma ustedes piensan que pudiesen ser organizaciones, ¿no es cierto?, que pudiesen incidir en el trabajo que se está desarrollando. Carolina, no sé si nos puedes contar un poco cómo está organizado tu sector. Bueno, al igual supongo que, que muchos servicios nosotros en el sector público tenemos asociaciones de funcionarios, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que permite el Código del Trabajo. Esos son mis perros. Estamos en estas asociaciones de funcionarios. Nosotros estamos en la JUNAEP. Va a tener que sindicalizar a los perritos, parece, ¿eh? Parece, están reclamando, pues, tienen hambre. Ya. Son del sector público, no pueden sindicalizarse. Entonces están... sí, bueno, no podemos sindicalizarnos, no tenemos derecho a huelga tampoco. Voy a tener que ir a verlos, parece. Sí, tranquilo. Y solo para complementar, mientras lo que no tienen derecho a huelga, pero ejercen el derecho a huelga. Sí, pues esas son las contradicciones muy, muy extrañas, porque de hecho se hacen paros, ¿no es cierto? Y es conocido, movilizaciones masivas, grandes, desde el sector público, donde estamos nosotros asociados a la ANEF, que es la confederación, digamos, que nos reúne a muchas de las asociaciones del sector público, y no tenemos derecho a sindicalizarnos, pero tenemos asociaciones de funcionarios, exacto, donde en el fondo es una forma de sindicalismo. Tenemos menos derechos consagrados, sí, eso es verdad. Tenemos menos derechos como establecidos, pero de hecho tenemos más derechos. Entonces, sí, el tema de la negociación colectiva no existe tampoco, y sin embargo es lo que se hace. Cuando la ANEF y la Mesa del Sector Público negocia con el gobierno, es lo que de hecho hacen. Entonces, vivimos como en esa ambigüedad. Y siempre estamos, de hecho nosotros ahora nos ha pasado que estuvimos movilizados, estuvimos en un paro de 2 meses prácticamente, y una de las cosas que nos dijo la autoridad en un correo fue: recuerden que ustedes no tienen derecho a estar en huelga. Ese yo creo que es un tema muy interesante, porque en realidad no habla del sector que se moviliza como sector. No hay ningún sector de la economía, salvo los portuarios y otros que tengan una movilización tan eficiente, no obstante están excluidos de la sindicalización y excluidos del derecho a huelga. Entonces, es una paradoja interesante, que no es única en el mundo. O sea, eso también tenemos que verlo en ese contexto. Entonces, nos habla un poco de qué modelo queremos en la nueva Constitución. Es un poco, Freddy, consultarte, porque ya también ustedes como funcionarios de la ANEF, de la ANFUMP, que nos puede explicar un poco en qué consiste, para que lo asimilen todos los demás, pero no es fácil. No es fácil, sí, tú lo has dicho, no es fácil. Primero que nada, saludar a todos y todas en esta noche. Yo soy presidente nacional de los funcionarios del Ministerio Público, y además soy presidente regional de la ANEF Antofagasta. Así que en el contexto de la negociación colectiva y el derecho a huelga, es un derecho que se gana en la calle por los funcionarios públicos. Por lo menos, para dejar claro una serie de hitos bien claros, técnicos, más jurídicos, en la Constitución jurídica, en el artículo, no sé, no quiero decir artículo, pero ahí nos prohíbe a todos los funcionarios públicos ir a huelga. Pero nosotros vamos igual a huelga, igual nos tiramos, como dice la pachotada, de decir: oye, nosotros en el artículo, en el convenio de la OIT, en el 151 del año, muchos años, en el que fue ratificado en el año 94, recién fue ratificado esto, y nos permite la ley 19.296 de ley de asociaciones poder nosotros en el sector público asociarnos, igual tener asociaciones al igual que los sindicatos que en el privado, pero con una serie de restricciones.
Y el 151 dice que tenemos libertad para la huelga y todas esas cosas, pero como en el Estado chileno, aquí en el Estado chileno, usted sabe que para ratificar un convenio de la OIT tiene que haber voluntad del Ejecutivo, del gobierno de turno para mandarlo al Congreso, que él lo ratifique. Si no hay voluntad, no se ratifica ese convenio. Y hay muchos convenios que se han salido de la OIT que no están ratificados hoy en día. El último, el de sobre acoso laboral, sexual y maltrato y todo lo que se refiere al empleo, a un empleo, como decíamos nosotros, limpio, claro para los funcionarios que trabajamos todo el día. No se ha podido ratificar. Pero vamos a la huelga. Nosotros, con este tema, es un tema que es muy ambiguo. Nosotros no tenemos el derecho, tampoco tenemos derecho a la indemnización cuando nos despiden. Es bien claro, al distinto a los privados, no tenemos el tema del seguro de cesantía, tampoco, porque no hay ley, porque siempre es para el sector privado, pero el sector público como que se olvida. Nos ratifican nuestros contratos una vez al año, que no es distinto a que se mantienen en el tiempo en el sector público que quedan indefinidos, sino que nosotros una vez al año tenemos que pasar por el gobierno de turno si es que podemos seguir o no podemos seguir. Y así un sinfín de atrocidades que nos atachan. Y que nosotros creemos que en esta constitución, ojalá los constituyentes escuchen que tienen que realmente ratificar estos derechos, porque lamentablemente en el artículo 39 solamente son nombrados como una carrera funcionaria, pero en un rato dicen hágase, y realmente es una lástima para los funcionarios públicos. Pero aquí, y quiero poner un viso nomás, eso es la parte de los funcionarios públicos. Yo también soy el presidente de la Asociación de Funcionarios de los Funcionarios de la Fiscalía, y la Fiscalía acá es un híbrido. Estatuto administrativo y Código del Trabajo. En algunas le cae el Código del Trabajo y a algunas le cae el Estatuto administrativo, y si no hay un Estatuto administrativo, lo que dice el fiscal nacional. O sea, es peor todavía sobre el derecho que realmente tienen las y los trabajadores. Por eso es muy importante lo que se está haciendo en la Convención Constitucional, y nosotros tenemos los funcionarios públicos, de todo. Yo creo que nuestra compañera también lo ha dicho. Ellas también están atentas a que todos estos derechos que no están ratificados, claro, en la Constitución, de una vez por todas sean puestos como a la vista y puedan realmente no depender de un gobierno de turno, sino que sea el Estado realmente el garante de todos estos derechos que realmente necesitamos para los y las trabajadoras del Estado en este momento. Mira, muy interesante, Fede, lo que comentas. Hay varios elementos ahí que hay que considerar. El tema del valor que tienen los convenios de la OIT, creo que es muy determinante. Los funcionarios públicos tienen un tratamiento específico y además una jurisprudencia muy, muy profunda. Pero quiero llevarlos a otro punto, porque creo que independiente de la consagración legal, ya sea a nivel constitucional o a nivel de las normas legales, ustedes ejercen derechos y ejercen derechos fundamentales del sindicalismo. Entonces yo quiero preguntarle, en la perspectiva de la Constitución para los otros, porque si hablamos, por ejemplo, de que queremos una negociación colectiva ramal, es muy importante saber ustedes como rama, pensemos la rama del sector público, cómo constituyen un pliego de peticiones, cómo se organizan para que eso llegue. Porque yo les voy a comentar, yo ejerzo fundamentalmente asesoría en el sector privado. Y en el sector privado tenemos empresas que por maniobras tributarias generan dispersiones, razones jurídicas distintas. Y tienes empresas que realizan el mismo giro con muchos sindicatos, y los contratos son muy semejantes, por no decir iguales, con mínimas diferencias. Y uniformar esas mínimas diferencias es muy complejo. Yo diría casi imposible. Entonces, ¿cómo ustedes logran armonizarse, siendo labores tan distintas, para llegar a una petición única? Simple, pero única. ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se organizan? Indistintamente, Carolina, Freddy, como ustedes quieran intervenir.
Yo iba a decir algo muy general porque mi experiencia es más como presidente de una asociación de base, y no me ha tocado participar de las negociaciones, uno ve como cercanamente cómo eso anda, digamos, a través de la mesa del sector público y es realmente complejo. Claro, aquí igual hay una historia de mucho tiempo también, que ya está como construida. Habría que mirar cómo fue en un inicio como para poder compararlo con lo que sería en el sector privado. Porque aquí hay una suma también de realidades, como decía Freddy, personas y grupos, digamos, de trabajadores, asociaciones y sindicatos también, porque también se negocia desde la CUT, digamos. La CUT agrupa, digamos, para esta negociación de la mesa del sector público, y ahí hay una diversidad de demandas y de realidades, hay pisos distintos. No es la misma realidad para todos los trabajadores de la Administración Central del Estado, con, no sé, los trabajadores de la salud, con los profes. Entonces hay una diversidad muy grande y entiendo que sí es bastante complejo construir como el pliego de peticiones, pero ya existe como cierta estructura sobre la cual se conversa año a año. Entonces, no es como desde cero, pero sí me parece que es bastante complejo y de hecho muchas veces hay asociaciones que han firmado acuerdos, como han llegado la mayoría a estar de acuerdo y la ANEF no, y la ANEF es de las más grandes, la que agrupa a más trabajadores del sector público y por lo tanto ahí se genera también diferencias y dificultades. No es un camino fácil. Pero ahí yo supongo que Freddy, además, que puede aportar un poco más que yo desde ANEF. Además que Freddy existe en varios mundos. Además, convive en él esa diversidad de realidades. Sí. Mira, yo para el aporte, yo creo que lo que ha sucedido en estos años, yo creo que para que podamos, yo creo que en poder este cubo, poderlo poner a punto, yo creo que ha primado la fraternidad de los dirigentes mucho y la colaboración de todos. Yo creo que es muy importante la colaboración cuando uno está haciendo este tipo de negociación. Y tampoco la mezquindad hay que dejarla un poquito al lado, porque como lo dices tú, Raúl, cuesta mucha diferencia cuando y hay que ser un poquito fraterno, muy fraterno. Y eso lo hemos logrado con la experiencia que este año, supongamos, en la negociación principal, lo que se buscó fue favorecer a nuestros compañeros de la salud, porque ellos estaban poniéndose en primera línea, ¿me entiendes? Y nosotros comprendimos, los funcionarios públicos, que había un compromiso con ellos, ¿me entiendes? Era la prioridad de que a ellos se les brindara todo lo que, las máximas que pudiéramos lograr en la negociación. Y por eso mismo yo digo, la fraternidad va de la mano, pero es complejo porque muchas veces, como dice nuestra compañera de salud, con los profesores, con los funcionarios de los jardines, los de la fiscalía, los del servicio de impuestos internos, es muy difícil hacer el complejo, pero sí con un trabajo fuerte, mucha fraternidad, mucho el cara a cara, mucho el ser transparente. Yo creo que se puede lograr. Difícil, pero no imposible. Yo creo que nosotros los funcionarios públicos hemos demostrado que no es imposible llegar con una negociación que quizás son más de 15, 16 federaciones, confederaciones grandísimas de profesores, nosotros mismos que somos más de 100.000 funcionarios asociados a la ANEF, y estar bajo la CUT, conversar, ir a la mesa del trabajo, ponernos de acuerdo, salir a marchar juntos, porque es importante la presión, salir a marchar juntos, poner la presión que corresponde, eso es muy importante a la hora de negociar. Y yo creo que eso los trabajadores chilenos y las trabajadoras chilenos del sector público lo tenemos claro. Yo creo que yo haciendo así una vista a los del sector público, yo creo que a los del sector privado, yo creo que les falta un poquito más de cohesión con respecto a este tipo de cosas, y yo creo que podríamos unidos podríamos lograr mucho más cosas que lo que hemos logrado, porque nos han quitado más que hemos ganado en los últimos años. Sí. Gracias, Freddy. Oye, Raúl, mira, aprovechando estas intervenciones de Carolina y de Freddy,
el tema que tocaba Freddy al final, recuerdo que hace unos días atrás tuve una conversación con un ex dirigente y conversamos sobre los grandes justamente anhelos del sector privado que tiene que ver con la negociación ramal y otras cosas más. La duda o la interrogante que me planteaba él me decía, bueno, podemos pedir negociación ramal, pero habría que partir por los sindicatos, porque la mayor parte de las empresas donde hay más de un sindicato, normalmente ni siquiera ellos negocian juntos. Entonces, claro, estamos pidiendo una negociación ramal, pero por otro lado también las orgánicas sindicales muchas veces les cuesta mucho ponerse de acuerdo para dar ese paso. O sea, obviamente que necesitamos la ramal, pero también cuando habla Freddy del tema de la solidaridad, el tema de conversar, el tema de seguir a toda costa, ¿no es cierto?, aunque hayan algunos intereses un poco disímiles, de seguir juntos, creo que es un camino también interesante a emular por parte de los trabajadores del sector privado. No sé qué opinas tú, Raúl. Sí, es que uno ve que es una cárcel jurídica. Esta hiperreglamentación del sector privado lo que hace es generar esta atomización e impide que surja una condición casi natural, que es el derecho a asociación. O sea, el derecho a asociación casi es un derecho tan fundamental que es inherente casi a la vida humana. Entonces, tenemos el caso de un sector que está proscrito para negociar colectivamente, que negocia colectivamente, que no debe tener orgánica, porque la Constitución se lo prohíbe, y tiene orgánica, que no debe tener procedimiento y sin embargo genera procedimiento y normativa. Y en ese contexto yo creo que de cara a la Constitución nueva, quizá lo que debiera prevalecer es el derecho a asociación y la reglamentación mínima de la negociación colectiva, de la huelga y de la organización sindical. O sea, eso es un tema que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de tratar de inhibir nuestra vocación legalista, que casi de idiosincrasia legalista. O sea, si hay algo hay un problema, generemos una ley. Hay, no sé, hoyo en las carreteras, generemos una ley contra el hoyo en las carreteras, en lugar de pavimentar. O sea, tenemos una tradición que va en esa línea, o una idiosincrasia que va en esa línea, y que nos juega en contra. Y en esa línea yo quería consultarle tratando de buscar la experiencia. Listo el acuerdo a nivel general. ¿Cómo ustedes como organizaciones bajan a sus problemas singulares? ¿Cómo? Porque ya, supongamos, negociamos con el Estado grande, listo. ¿Cómo los problemas de la Fiscalía, cómo los problemas de la AFAEP, cómo los problemas singulares de los servicios se negocian, se tratan, cómo se discuten? ¿Cómo bajan pensemos en la negociación en cascada, ¿sí? A nivel general se negocian ciertos puntos, de ahí bajamos. ¿Cómo ustedes llegan a eso? ¿Cómo lo tratan? ¿Con sus respectivos empleadores o sus respectivos servicios? Hablo yo. Indistintamente. Carolina, por favor. Yeah. Bueno, respecto de la negociación como dentro del servicio, ahí estamos las asociaciones de base encargados de esa conversación con la jefatura del servicio, que es, entre comillas, el representante del empleador, porque el empleador para todos, en el caso nuestro, es el Estado, se supone, aunque muchas veces parece ser más el gobierno y sus autoridades. Y bueno, sus autoridades que están en los distintos servicios son la contraparte de cada asociación y con quienes en el fondo uno tiene que, no sé si negociar, a mí no me gusta mucho tampoco esa palabra, pero porque, digamos, tratar los temas que son propios del servicio, los problemas que tienen que ver, no sé, con las mismas diferencias remuneracionales, por ejemplo, condiciones laborales en general. Cuando eso no se resuelve, hay que ir como escalando, pero no es fácil cuando hoy día estamos frente a autoridades que responden a una gestión, a una forma de gobierno que no escucha a los trabajadores. Entonces, ha sido un tiempo bien difícil. Yo creo que como trabajadores y trabajadoras del sector público, quizás tenemos una especie de, yo pensaba ahora como de peso, porque somos hartos, porque cuando se moviliza es una noticia, el reajuste es una noticia importante para el país y para todos los trabajadores, no solo del sector público, pero en la cosa más chica, digamos, en la cosa de asociación, servicio, hay demasiadas diferencias y también hay muchas como discriminación
entre tipos de trabajadores, diría yo. Al interior de cada servicio tenemos los escalafones, pero si comparamos servicios unos con otros, hay harta diferencia en las condiciones laborales que tienen los compañeros y compañeras que trabajan en servicios vinculados más a donde se reparten los recursos, a toda la parte presupuestaria, versus los servicios más sociales, como en el caso nuestro que somos JUNAEP. Entonces, también ahí no son las mismas condiciones laborales que tenemos, a pesar de supuestamente tener una escala única, tener un estatuto que nos rige a todos, digamos los que estamos regidos por estatuto, pero a pesar de eso, tenemos grandes diferencias al comparar uno con otro servicio, y ahí está un poco el trabajo que cada asociación tiene al interior de su servicio. ¿Ustedes llegan hasta el ministerio o el jefe de servicio es el último peldaño de ustedes en las peticiones singulares? No, nosotros, por ejemplo, nosotros dependemos del Ministerio de Educación y por lo tanto, claro, cuando algo no funciona o no funciona con la jefatura que es el director de JUNAEP, claro, la escala siguiente, el paso siguiente es el ministerio. Ahora, acá, en este caso, nosotros no hemos tenido muchas posibilidades, ustedes comprenderán la situación también del Ministerio de Educación con un ministro que en el fondo también ha autorizado y ha validado las prácticas y la gestión de nuestro jefe. En el caso nuestro, JUNAEP y el director de JUNAEP no se mueve de manera independiente o autónomamente, aunque pueda hacerlo, sino que todo está consultado, validado, instruido, autorizado por el ministerio. Entonces, es como bien difícil llegar a un acuerdo mejor por ahí. Nosotros, de hecho, participamos ahora hace como 6 años, formamos parte de la Federación de Trabajadores de la Educación y tiene que ver un poco con eso. Ahí se reúnen 6 asociaciones de los servicios de educación, no todos, pero de varios servicios de educación, y la idea es también levantar ahí acciones conjuntas y tener un poco más de fuerza que ir a negociar cada uno de manera individual. Porque además hay servicios que también son bastante pequeños, pues es distinto la JUNJI, que son miles, versus nosotros que somos 900, o otros servicios como la Superintendencia de Educación, que también son menos aún. Entonces, eso también da como una fuerza y un poder bastante relativo. Y Freddy, ¿ustedes cómo han enfrentado este tema? Bueno, yo de parte de la ANEF, más que nada, el tema, yo creo que la ley de asociaciones es clara, que hay asociaciones nacionales, asociaciones regionales, asociaciones comunales, como se puede decir. Entonces esto tiene una esfera en que las asociaciones regionales son las que hablan con los CEREMIs y negocian regionalmente, generalmente en todas las asociaciones con los servicios a nivel nacional, comunales también a nivel local con los jefes de servicio. Ya cuando el problema es más grande, pasan a las asociaciones nacionales para hablar con el jefe de servicio, y como lo decías tú, cuando ya el problema ya supera todo esto y hay que ir a hablar con un ministro y ya cosas, ahí entra la confederación y ahí van las distintas asociaciones que están adheridas a ANEF y todo eso, y que van acompañados de nosotros, de la confederación, para poder hablar con los ministros y poder llegar a un tipo de negociación un poquito más apretada. Yo creo que esto, insisto que esto es un tema de normativa y un poco de ordenamiento. Lo que sí nos hace ruido y nos provoca problemas, yo creo que es la atomización del movimiento sindical. O sea, cuando se produce que en un servicio se abren 2 o 3 asociaciones nacionales, o se empiezan a hacer asociaciones por distintos estamentos, profesionales, técnicos, auxiliares, y ahí el problema, cuando se dividen los trabajadores en el sector público, se pierde fuerza. Es como la ley que usted dice, dividir para triunfar. Entonces, ahí es el momento en que tenemos que tener la capacidad, nosotros, los dirigentes de confederaciones, de poder unir todas estas problemáticas que son diferentes, y que lograr que ellos mismos vayan en un solo agrupación, como lo decía nuestra compañera, porque eso es lo que hace que seamos más fuertes. Ahora la negociación colectiva, redundando un poquito más atrás, el Estado chileno o el gobierno de turno es re fácil con nosotros, porque sí estamos unidos todo, pero hacen la negociación por el reajuste, ¿me entiendes? Y hace el cumplimiento a la OIT, haciendo muchas veces el pase el saludo a la bandera, hay que decirlo, porque
ellos nos ponen, dice, el 4,5, que nos van a dar el 3% que no nos sirve ni para un Super 8, perdonando la expresión, y nosotros a veces perdemos en esta negociación. Lo único que hacemos es poner fuerza, que estamos unidos y ganamos otro tipo de cosas que son para los sectores, y dejamos perder algunas cosas. Pero lo que voy diciendo en resumen, que esto se tiene que cambiar de alguna forma, de una reforma legal. Una vez, me recuerdo de una expresidenta, Michelle Bachelet, quiso hacer una reforma grande, ¿se acuerdan o no? Y terminamos al final en una reforma chica, recortada, de patas cortas, que al final a los sindicatos los terminó matando y no incluyeron a los funcionarios públicos. Yo creo que esto, el problema de todo esto es que todos los gobiernos de turno creen que los funcionarios públicos somos el tesoro que se ganan al ganar la elección. Y ellos tratan de la negociación manejarla como sea. Hoy en día la derecha, perdonando a los que son de derecha e izquierda, yo no soy de ningún sector, yo soy de los trabajadores. Hoy día la derecha, lamentablemente, no ha querido hacer una negociación sectorial con la ANEF y se ha negado, porque ellos, es su impronta, no sé, lo que quieran decir. Distinto al otro gobierno, que podemos negociar un poco más. Entonces, eso de depender de la negociación, de cómo podemos llegar, siempre depende del gobierno de turno. Y eso hay que terminarlo. Eso es lo más importante hoy en día. Yo creo que los sindicatos también están al debe con respecto a eso, que te ponen muchas trabas, y ese tema de asociarse, de no poder asociarse, yo creo que es nefasto también para todos los trabajadores chilenos y chilenas que necesitan, porque hoy día yo sé que en el sector privado todos sabemos que quieren hacer un sindicato, están haciendo el sindicato, buscan a los que están tratando de hacer el sindicato y los despiden, y no hay nadie que los defienda, y eso yo lo creo que es muy malo para todo lo que hoy día estamos conversando y lo que necesitamos reformar. Sí, aquí tenemos, bueno, hemos recibido varios saludos y vamos a aprovechar justamente este instante para leer una de las preguntas que hacen respecto a estos temas de las negociaciones del sector público. Y dice acá don Jaime Lepe, dice, ¿qué propósito real abordan los sindicatos del sector público o las asociaciones, ¿no es cierto?, en este caso, o solo está en la mesa el tema reivindicativo? Carolina, ¿qué opinas de esta pregunta, digamos, que también conlleva alguna afirmación? Claro, es como que al parecer la visión es que no se abordan temas reales, propósitos reales, o no son muy, lo que está en el sector, o sea, la mesa del sector público y el resto como que no hubieran temas. Ahí yo puedo contar un poco desde la experiencia nuestra en Junaev. Como les decía, llevábamos ya 2 meses en paro, ahora estamos movilizados, seguimos movilizados, y los temas que nos han movido no son solamente reivindicativos, también tienen que ver con cómo vemos que se ejerce el rol desde la gestión de la dirección. Es decir, hemos visto cómo la institución ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo poder fiscalizador, herramientas para controlar, y hemos ido cediendo cada vez más a negocios privados y a externalizaciones que nosotros como trabajadores vemos que transgrede un poco lo que es el sentido y la función que como institución tenemos. Entonces, con ese foco y además no compartir, por ejemplo, los cambios estructurales que institución, nosotros nos hemos movilizado. No son temas reivindicativos, son temas que tienen que ver con la función pública, con la importancia. Dejé de escuchar a Carolina. Sí, correcto, parece que se nos quedó pegada en la transmisión. Y Freddy, ¿cuál es tu impresión respecto a esta consulta que hace el señor Lepe? Es que yo creo que no es solamente de reivindicaciones, yo creo que depende de la negociación. Si están hablando de la negociación sectorial que tenemos, que dirige la CUT, lógicamente eso va, siempre está orientado a lo que es
el reajuste, los bonos escolares, todo lo que se pelea anualmente sobre la continuidad de los trabajadores, sobre mesas de trabajo y todo ese tipo de cosas. Pero en ningún momento, pero si estamos hablando de negociación local con respecto a las y los trabajadores de los distintos sectores, yo creo que van a buscar realmente las mejoras para los trabajadores, que son personalizadas en cada uno de los servicios. Te pongo un ejemplo, nosotros en la Fiscalía al principio no teníamos ningún derecho porque somos como trabajadores, porque muchas veces en la Fiscalía, porque es un ente autónomo y estábamos como en el estatuto administrativo y con el Código del Trabajo, dependíamos de lo que dijeran los reglamentos del fiscal nacional. Entonces, nosotros lo que hemos peleado en años, dentro de mi experiencia, en los 12 años, los 14 años de sindicalismo que hemos tenido, hemos logrado que nuestras compañías tengan el derecho a la maternidad, tengamos derecho a los bonos, tengamos derecho a que realmente nos respeten como dirigentes, que podamos tener nuestros trabajadores en una jornada de trabajo laboral correspondiente, que tengan sus útiles de trabajo, que tengan su puesto de trabajo como corresponde, que hagan trabajo, que haga un ambiente de trabajo decente, que haya un código de denuncia de acoso laboral y sexual, de maltrato de los trabajadores, que podamos lograr hoy en día y poder mirar al futuro, que nuestros bonos dependen de nuestras metas personales y no de la institución. Entonces hay un sinfín de cosas que se buscan personalmente cuando se negocia localmente, como decía nuestra compañera Carolina. Si hablamos de la negociación colectiva de la CUT, claro, son cosas en general que va buscando un sector en el momento preciso, pero localmente yo creo que las y los dirigentes que, como Carolina lo ha dicho, buscan y trabajan personalmente por lo que hay que trabajar en el momento para los y trabajadores del servicio que están trabajando en este momento. Y eso es importantísimo trabajarlo y darle el énfasis que necesitamos. Yo creo que los dirigentes públicos son muy comprometidos con esto, son muy comprometidos. Yo creo que aquí nosotros dependemos, después que terminamos el ciclo, además de puede que nos llegue la carta de término de contrata a final de año, en noviembre, y pasa muchas veces, ¿no? Pero hay muchos dirigentes que se ponen para poder lograr estas mejoras, y yo creo que hay que hacerlas y poner, como dice, el pecho a la bala para poder lograr este tipo de mejoras. Y Carolina y Freddy, ¿a ustedes les han tocado procesos de modernización en los servicios? Cuando llega esta oleada modernizadora con los cambios de gobierno, ¿cómo le han enfrentado a ustedes eso? Porque ahí el tema de la atención no es menor, se cuestionan las bases y generalmente hay despidos. Mira, yo lo voy a hablar desde el punto de la NEF. Para mí, la NEF en la región de Antofagasta, nosotros tenemos claro, nosotros vamos a tribunales. Hemos logrado, en lo último, en los tribunales, realmente han fortalecido a los trabajadores en sus ¿cómo se llama esta cosa? En sus fallos. Y ha hecho una jurisprudencia fuerte con respecto de que los trabajadores después de 4 años tenemos confianza legítima, después de 8 años es como tener un contrato indefinido, que no nos pueden llegar y despedir cuando se les para la gana, que no pueden terminar el contrato a mitad de año, que no nos pueden despedir por una simple razón de despedirte. Tiene que ser contundente, tiene que ser por una nota, tiene que realmente ser porque el funcionario no está cumpliendo con sus deberes, un sinfín de cosas. Pero eso lo hemos logrado solamente en tribunales, porque lamentablemente, y tengo que decirlo, la Contraloría muchas veces no acompaña con respecto a poder, yo sé que es un ente totalmente distinto, pero no acompaña a la hora de defender los derechos de los trabajadores. Eso es mi posición. Es fuerte, es duro. Tú tienes que llorar con los compañeros porque son compañeros que tienen a veces 16, 17, 18, 20 años de servicio trabajando fuertemente en diferentes gobiernos y se van para la calle porque lamentablemente el jefe que llegó no te quiere y quiere poner al familiar, y así de simple la cosa. Y lo quiere poner y tiene toda la potestad de hacerlo, no el derecho, la potestad. Y eso hay que lidiarlo y hay que combatirlo. Hoy en día hay que matarlo, yo creo que con una buena constitución, unos buenos registros, unas buenas modificaciones, que espero y confío que los constituyentes lo hagan.
Y Carolina, ustedes, sí, ¿qué expectativa como sector público tienen en el proceso constituyente? ¿Qué esperan de la nueva constitución? Yo quería antes decir respecto de lo anterior, porque justamente nosotros estamos en ese proceso de, entre comillas, modernización, decimos nosotros, porque no entendemos bien si solamente se trata de una reorganización interna. Este gobierno tenía su agenda modernizadora del sector público y dentro de sus recetas para modernizarlo está trabajar por procesos, por una metodología de plantear unas 3 preguntas, está todo como bien pauteado. Y el director de JUNER, que es un súper buen alumno que hace bien su tarea, el año 2019 empezó a hablarnos, digamos, y a instalar este tema de la modernización y a implementarlo de cierta forma en la institución. Y nosotros estábamos viviendo en ese inicio, digamos, y vino el estallido social, quedó un poco complicado porque habían actividades que se tuvieron que retrasar un poco, y luego vino la pandemia. Durante toda la pandemia del año pasado, digamos, no supimos de la modernización. Obviamente nosotros no era un tema que nos interesara ni que íbamos a empujar ni a preguntar, porque estábamos con otros problemas. Y finalmente este año, en mayo, empezaron a emitir una serie de resoluciones que transforman la institución, cambian la estructura acostumbrada que teníamos de trabajar por programas, ahora a trabajar por procesos, que se supone que es como la panacea. Trabajar por procesos nos va a hacer más eficiente, va a hacer que la gente esté en el centro, como dicen ellos, los usuarios, las personas en el centro, que parece que ahora no estaban, y un montón de cosas y supuestos que en realidad los tienen ellos, digo ellos, el equipo directivo, porque nosotros no entendimos ni supimos cuáles eran nuestros problemas, que ahora esta receta de modernización iba a cambiar. Y dado que además no hemos sido parte de ese proceso, en la construcción de ese proceso, no sabemos bien a qué va, obviamente lo que vemos es que es un cambio que es funcional al sistema neoliberal que tenemos, donde JUNAEV es un ejemplo, yo creo que bastante icónico de lo que son las externalizaciones. Nosotros es difícil que esta modernización u otro cambio vaya a implicar una gran despido, ¿no? Porque somos muy pocos, porque ya está todo externalizado. Piensen que, digamos, desde años atrás, décadas atrás, JUNAEV tenía como funcionarias a todas las manipuladoras de alimentos, que hoy día son más de 35.000 en el país. Y estas 35.000 manipuladoras de alimentos trabajan en empresas concesionarias, que son como 30, que trabajan y que en el fondo se contratan a través de licitaciones. Todas las cosas que entrega JUNEV, los servicios que entrega, porque entrega también cosas, ¿no es cierto? Entrega computadores, útiles escolares, pero también entrega servicios, el servicio de alimentación, servicios de salud, todos están externalizados. Entonces, no es una gran amenaza, al menos lo vemos así hasta ahora, a lo mejor estamos equivocados, en términos de despidos. Pueden significar algunos, pero no es como esa la preocupación mayor, a pesar de que nosotros lo que vemos es que en este caso lo que hay es una intención de no crecer, de mantener empequeñecida la institución, porque a pesar de que tenemos todo externalizado, necesitamos más gente para poder controlar a todos esos externos, para poder dar garantías de que las cosas se hacen como deben hacerse, y eso que ha sido una cuestión además observada por Contraloría, por las comisiones investigadoras que han habido en torno a la alimentación escolar y otros problemas de JUNAEV, han dicho que lo que nos faltan son supervisores. Tenemos 100 para más de 8.000 establecimientos. Entonces, en lugar de apostar por eso, por fortalecer la institución, por fortalecer la dotación y crecer, lo que hace es seguir externalizando, privatizando cada vez más el servicio. Entonces, a eso es lo que nosotros nos hemos opuesto, y lo que hemos hecho es durante 2 meses estar parados para decir que nosotros como trabajadores y trabajadoras no estamos de acuerdo. No compartimos esa visión porque creemos en la función pública y creemos que para poder cumplir la misión de JUNAEV es necesario dotarla de más herramientas, más poder y más personas, y no al revés, que en el fondo es como cómo optimizamos con las mismas personas o menos, cómo hacemos el trabajo, cómo salvamos el trabajo. Pareciera conformarse con lo mínimo, porque al final todos los que ganan, todos los privados que ganan son altas sumas de dinero, y hay grandes negocios también que se sustentan a través de esta falta de control y de fiscalización. Es un gran negocio también por eso. Entonces,
Nosotros al menos nos hemos opuesto y en ese sentido hicimos presentaciones también a Contraloría, pero es bien difícil porque aquí, como decía Freddy, tienen muchas facultades y potestades los jefes de servicio para hacer y deshacer en las instituciones. Y yo creo que eso es un punto que debería cambiar, porque no puede ser más encima con gobiernos que vamos cambiando, ¿no es cierto? Vamos cambiando la visión también de Estado, que cada 4 años estemos cambiando y que venga un jefe y se le ocurre que no, que es mejor que nos organizamos de esta forma y cambia la estructura de una forma, llega otro y lo puede hacer. Entonces, creo que en ese sentido hay un riesgo bien grande hoy día de estabilidad de los servicios públicos. Y en eso no me refiero a la estabilidad del empleo, que también, pero ese es otro tema, es la estabilidad de los servicios, de la calidad, de las garantías que podemos dar a la gente, cómo se van a ver afectadas con estos cambios cada 4 años de gobierno, si seguimos permitiendo que las jefaturas tengan tanto poder de decidir prácticamente solos. O sea, solo pueden decidir el destino de una institución que atiende a miles y millones de estudiantes. Entonces, eso era un poco que quería comentarles, sí, porque realmente es como una pelea bien de chico a gigante, pero a pesar de eso, la hemos dado y lo vamos a seguir dando, porque nosotros no vamos a agachar el moño frente a un cambio así, porque creemos que es importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo en el país. No estamos en los años 90, estamos sí, aquí a puertas de una nueva constitución donde nos está diciendo que lo que la gente quiere y reclama es más Estado, son más garantías y más derechos, no al revés. Entonces, en ese sentido es que nosotros todavía creemos y tenemos esperanza en que el trabajo que podamos hacer de resistencia un poco en este tiempo y también de construir una propuesta, que en eso estamos trabajando ahora, vaya a servir para que cuando cambien estas autoridades podamos incidir en el futuro de la institución, que finalmente es de todos los chilenos, no es del director, ni tampoco nuestra. Perfecto, gracias Carolina. Raúl, mira, tenemos acá, y sería interesante que quizás que en forma breve ustedes dieran su opinión. Tenemos una afirmación y una pregunta a la vez. Nos escribe Chuflay Urdemales, y dice: se está viendo desde el Frente Amplio hasta la derecha votando en contra de la participación vinculante y por mantener los 2/3 dentro de la constituyente. La pregunta es: ¿hay voluntad desde las y los trabajadores para discutir estos temas? En ese sentido, Freddy, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves la gana de participar, ¿no es cierto? Y de alguna forma exigir por parte de los trabajadores que hayan acuerdos de este tipo y que sean vinculantes, obviamente. Los 2/3 a mí nunca me han gustado, realmente. No, como los y los trabajadores, nosotros siempre hemos estado por las mayorías simples, mayorías que llevan, y nosotros somos elegidos por mayorías simples, universales, claras, transparentes. Esto de los 2/3, esas pillerías que inventan los políticos, no van con las y los trabajadores. Yo creo que nosotros sí tenemos una posición clara, y esa posición clara es que nosotros deberíamos tener la Constitución, o los constituyentes deberían tener carta blanca para realmente realizar un buen trabajo en esta Constitución. Realmente con estos Frente Amplio o los que quieran poner este tipo de trabas, yo creo que se equivocan. Lo dijo nuestra compañera: Chile cambió, Chile protestó, Chile salió a la calle, Chile dijo algo, pero parece que los políticos tienen los oídos tapados y no quieren escuchar. Los trabajadores salimos con chilenos y estamos con los chilenos y creemos lo mismo que los chilenos y chilenos. Así que yo creo que eso está claro. Yo no creo que estemos en sintonía con los políticos, yo creo que estamos en sintonía más con la gente que realmente quiere cambios reales para Chile. Perfecto, gracias Freddy. Carolina, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Sí, yo iba a decir, no sé si puedo hablar por los trabajadores, porque la pregunta es como si los trabajadores están dispuestos a hablar de esto, a conversar. Yo creo que también hay una dificultad importante también que reconocer desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras, que yo creo que nos ha faltado también
tener una voz clara y demandas claras respecto del proceso constituyente. Más allá de los 2/3 o como sea, yo creo que los temas de fondo tampoco están tan claros. Tampoco hay tanta claridad o tanta trabajo para decir, aquí estamos los trabajadores, esta es la voz, esto es lo que queremos, esto es lo que demandamos. Yo creo que hay distintas voces y hay poca articulación. Y eso creo que también es parte del sistema en el que hemos vivido todo este tiempo, que no solo legalmente atomiza, sino que también socialmente ha hecho que las organizaciones sean estén muy como individualistas, como muy centradas en sí mismas, poco articuladas con los otros, poco articuladas también con los demás trabajadores y trabajadoras. Entonces, en ese sentido me parece complejo dar una opinión como a nombre de los trabajadores y trabajadoras, porque veo que en eso estamos bastante débiles. O sea, creo que recién han habido ahora algunas cosas y algunas luces de propuestas desde el mundo sindical para la constituyente. Entonces, creo que ahí nos falta mucho más que solamente el modo de dirimir, digamos. Gracias, Carolina. Yo le quería consultar, ustedes como organización, Carolina y Freddy, ¿han tomado contacto con los constituyentes? ¿Se han involucrado en el proceso? Tú comentabas que estaban elaborando un pliego o un petitorio o una carta. ¿En qué se ha traducido su actividad durante el proceso constituyente? Carolina. Carolina. Bueno, nosotros en realidad no hemos estado, yo creo que más de espectadores que con mucha participación. Con bastantes quizás expectativas, pero creo que de repente veo, de todos, yo creo que no solamente del mundo de los trabajadores, como muchas expectativas y esperanzas volcadas ahí, y que ha hecho también que los constituyentes están súper sobredemandados, sobrevendidos, sobre todo, porque son como que representan la esperanza de todos. Entonces todos quieren llegar a los constituyentes como que llegando a ellos se va a solucionar. Yo creo que si bien ellos tienen un rol súper importante y que hay que llegar de manera, ojalá, organizada y más colectiva, ¿no es cierto?, con las demandas, creo que también nosotros tenemos un espacio propio de reflexión, de construcción, que era un poco lo que les contaba. Nosotros estamos trabajando en una propuesta de lo que queremos de la JUNEP como de estructura, pensando en este Chile nuevo, que esperamos que empiece a nacer, ¿no es cierto?, o que está naciendo, y por eso nosotros vamos a trabajar, y al final de nosotros pensamos, no sé, en unos 2 meses más, por ejemplo, poder hacer las gestiones con algunas personas que sean más influyentes que nosotros para lograr coincidir y que tomen estas propuestas como suyas. Pero hasta ahora no hemos hecho algunos intentos también de contactar a algunos constituyentes, pero más que nada por el proceso de movilización en el que estuvimos, y ha sido complicado por lo mismo, por el tema del tiempo, bueno, y todo lo que hemos visto, que la convención ha sido casi un reality, o sea, lleno de intrigas y problemas día a día, que ha sido un poco complicado. Pero nosotros estamos ahí, la verdad, tratando de levantar nuestra propuesta para luego ir a compartirla con quienes puedan apoyarnos. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Freddy, ¿y ustedes cómo lo han visto así en los diversos niveles que están trabajando? Mira, yo te puedo contar que primero por nuestra asociación de funcionarios ya tomamos contacto con la convención, tuvimos la suerte de tener una audiencia, conversar, más que nada por el tema de nosotros, que hay temas específicos del Ministerio Público, de la Fiscalía, y que también son, pero que son de interés público, como son cuántos años está el fiscal nacional en su función. Hoy en día son 8 años, los funcionarios tenemos una posición sobre eso. ¿Cuánto duran los fiscales regionales? ¿Cómo son elegidos? Si se pueden cambiar desde regiones. Son cosas muy importantes para nosotros como asociación, que lo hemos puesto hoy en día y lo hemos entregado con
con un estudio serio a través de abogados que hemos contratado para poder tener una posición, porque nosotros tenemos claro que la Constitución no se va a cambiar completamente. Y tú también lo sabes como abogado, que está la Constitución, está las leyes orgánicas constitucionales, que son las que rigen el estatuto administrativo y que rigen y que son las que crean cada servicio público, y esas leyes orgánicas constitucionales yo creo que con el tiempo que hay no van a ser modificadas. Yo aspiro, y por otro lado la ANEF está trabajando en un proceso interno que fue aprobado en la última Asamblea Nacional hace un par de meses atrás, en la cual hay una comisión trabajando para poder entregar a la Constitución lo que queremos los funcionarios públicos, y con eso se está haciendo al interno de nuestras asociaciones afiliadas, poder tener una visión clara para poder presentarla ante los constitucionales. Pero esto va más a la modificación del artículo 38, te lo puedo decir, que es cuando el artículo 38 de la Constitución dice que hay una ley orgánica constitucional que determinará la organización básica de la administración pública. Y ahí dice que garantiza ciertas cosas, la carrera funcionaria, los principios de carácter técnico profesional y cómo debe fundarse. Y aquí son solamente palabras de buena crianza que están definidas en nuestra Constitución, pero no las hace carne, como podemos decirla. Entonces yo creo que nuestro cambio va para allá, ¿me entiendes? En decir que realmente la carrera funcionaria sea carrera funcionaria, porque no hay ningún servicio público, hay uno o dos servicios públicos que tienen carrera funcionaria, hay que decirlo de frentón, porque hay funcionarios que están 20 años en un CRAO y nunca han ascendido, aunque tengan mérito y tengan los estudios para hacerlo. Entonces, para allá va el tema de cómo de poder garantizar estos derechos que realmente están como expresados en la Constitución, pero no lo expresan, lo dicen bonito, de carrera funcionaria, ambiente de trabajo, lo dice la Constitución, pero en ningún lado dice quién lo cumple. Y ahí el problema, dice las leyes orgánicas constitucionales, pero las leyes orgánicas constitucionales, como tú sabes, Raúl, las hacen, pero las leyes orgánicas constitucionales dejan muchos vacíos y dejan muchas cosas que al azar que realmente terminan matando todo lo bueno o las buenas intenciones que tienen algunos. Yo creo que va para allá el tema de esto, y yo creo que aspiramos los funcionarios públicos que por lo menos tengamos una carrera funcionaria como corresponde, tengamos un trabajo decente, tengamos realmente sueldo acorde al mercado, tengamos una carrera, tengamos estabilidad laboral. ¿Me entiendes? Que no, como lo decía nuestra compañera, que no venga cualquier gobierno de turno y nos cambie. En Alemania, en países desarrollados, hay un tema que aquí en Chile está en el estatuto del 80B, hay una ley que dice que el 80% tiene que ser de la planta y que no se tiene que movilizar, y hay un 20% que puede quedar para el gobierno de turno, para que así los que están en el 80% nunca se movilicen y solamente el 20%, el 10, el 15, el 12, lo que digan los constituyentes sea modificable para que ellos puedan instalar su gobierno y todas esas cosas, pero que los demás tengamos un pasaje, un trabajo decente como lo decía un chileno que presidió la OIT y que puso este concepto de trabajo decente, que lo dejo ahí a los compañeros que están escuchando, a ver si alguien puede decirme quién fue el presidente de la OIT chileno que puso ese concepto de trabajo decente que hoy en día se usa en todo el mundo. Ok, gracias. Bueno, Raúl, tú no puedes contestar, ¿eh? La pregunta fue hecha para la audiencia. Raúl, ya en los últimos minutos, ya ha pasado rapidito, ya una hora conversando. ¿Qué opinión te merece? Hay una afirmación que escuchábamos hace algunos días atrás, en la cual justamente afirmaba respecto al tema constitucional y respecto al tema laboral, que desde el punto de vista de la afectación real y puntual hacia las personas, el Código del Trabajo tenía una relevancia inclusive más preponderante de lo que pudiera ser la Constitución. O sea, podemos tener una Constitución que claramente, ¿no es cierto?, rige el orden político y el orden social, pero la relación del trabajo y finalmente donde se construye gran parte de la vida de las personas está reglamentada o regida por el Código del Trabajo. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Qué importancia y relevancia tiene el Código del Trabajo? Que esperemos, ¿no es cierto?, que después de la elaboración de una nueva Constitución podamos tener
un código del trabajo que sea por primera vez construido también en parte por los trabajadores, cosa que no hemos visto hasta ahora. Sí, yo creo, bueno, si uno lo ve desde el punto de vista de las transacciones económicas y las interacciones, la relación laboral es la más profunda, intensa y frecuente. Ahora, en ese contexto, la reforma del Código del Trabajo y del Estatuto Administrativo creo que son a fin de que garanticen suficientemente derechos fundamentales consagrados en los pactos internacionales, en la jurisprudencia de la OIT, creo que es una necesidad completa. Creo que el desafío es transmitir al cuerpo constituyente estas condiciones. Creo que es muy relevante, bueno, creo que la participación de Freddy y Carolina es muy importante. Tratar de hacer este nexo rápido, quizá tomarnos 2 meses en este momento no sea mucho tiempo. O sea, si sabemos bien lo que se quiere, tratar de sintetizar esos plazos para llegar lo antes posible con una propuesta coherente, porque concuerdo con Carolina y con Freddy que estamos al debe en cuanto a peticiones concretas desde el mundo laboral o del mundo de los funcionarios públicos que trabajan para el Estado, y creo que es un tema que sí tenemos que acelerar. Y yo creo que en ese contexto es muy importante ver esto. La relación laboral es determinante, la relación de trabajo es determinante, quizás sea la más importante de las relaciones que se dan en la estructura económica y política de un país. Entonces yo creo que no puede ser ajeno al proceso constituyente y creo que estamos con el tiempo suficiente, pero acotado. Creo que sí, que hay que ponerle un poco más de dinámica porque es complejo y entonces yo creo que ahí tenemos que avanzar. Y obviamente decirles que cuando llegue el momento, sin perjuicio de los nexos que puedan establecerse directamente, las puertas en el eje sindical están abiertas para cualquier asociación de funcionarios, para cualquier servicio público, trabajadores que quieran plantear esto en la instancia que corresponda, así que nosotros podemos servir de puente o facilitadores para llegar al mundo constituyente. Eso básicamente. Perfecto, gracias Raúl. Bueno, ya nos estamos despidiendo. En ese sentido también ratificar lo que comentaba Raúl y también ir un poco más allá, invitarlo a participar del eje sindical constituyente, donde vemos un grupo de personas que estamos justamente tratando de incidir en los temas que son relevantes para los trabajadores a partir de la Constitución, y luego de eso obviamente siguen los trabajos, los que van a emanar del desarrollo y lo que resulte de esta nueva Constitución. Y por lo mismo, bueno, Carolina, Freddy, junto con agradecerle, le quiero dejar las últimas palabras, despedido, algún planteamiento que ustedes quieran hacer en forma breve a la audiencia y en general a los trabajadores, tanto públicos como privados del país. Carolina, por favor. Bueno, voy a tomar las palabras de Raúl, así que voy a tomar todos los ofrecimientos y yo después créanme que lo vamos a necesitar. Así que nosotros en realidad en un mes vamos a tener lista nuestra propuesta. Yo dije 2 meses porque así como para asegurarme, pero en un mes esperamos, si todo funciona bien, vamos a tener listo nuestro trabajo. Y solamente agregar en realidad, yo creo que no solo para la gente de mi asociación, sino que a los trabajadores y trabajadoras, que creo que no tenemos, como decía Raúl, somos tan legalistas, ¿no es cierto? Hay cosas que tenemos que hacer y que tenemos que tomarnos las cosas porque si no, no van a cambiar. Creo que aquí no podemos estar esperando que existan leyes o existan concesiones para poder ejercer algunos derechos. Creo que nosotros tenemos que cuestionar siempre el poder establecido, esta asimetría grande que se da en las relaciones laborales, y la única forma de combatirla, si bien es la organización, es también la convicción de que nosotros merecemos un trato distinto, de que somos nosotros quienes hacemos el trabajo y que por lo tanto no podemos estar siempre como en esta cultura tan patronal, donde los trabajadores agachamos el moño a la primera. O sea, creo que ahí nos falta también generar un poco más de esa movilización, de esa rabia, de ese germen que movilizó a tanta gente en octubre, después de la jornada laboral, parece, porque al menos los trabajadores y trabajadoras seguíamos resistiendo y viviendo las mismas penurias y calladitos, y después íbamos a protestar. Entonces,
cómo llevar esa protesta y ese reclamo a los espacios cotidianos, creo que es el llamado que yo les haría, a que no dejemos pasar cosas que de repente naturalizamos porque son acostumbradas, el maltrato laboral, el acoso, y así un montón de cosas que creo que son realmente una tarea urgente y que nos debemos como trabajadores y trabajadoras. Perfecto, gracias Carolina. Freddy, por favor. Bueno, unirme a dar las gracias a todos, a usted, a Alejandro, Claudio, al eje sindical por todo por este espacio para poder compartir ideas del mundo público que muchas veces todos creen que somos privilegiados. Dejar claro que en primera instancia que no tenemos, como lo dije al principio, no tenemos derecho a indemnización, no tenemos derecho a indemnización por venido de servicio, nos despiden cuando quieren, un sinfín de cosas, no tenemos seguro de cesantía, un sinfín de cosas. Y esos derechos que muchas veces están en la parte privada no están en la parte pública. Pero sí tenemos algo, tenemos el tema de la unión, de la fraternidad, que yo creo que es algo importantísimo que nos caracteriza a los funcionarios públicos. Y yo creo que con esta unión, con esta fraternidad que tenemos todos, debemos mantenerla en el tiempo. Y sobre todo ahora que está en un momento de cambio importantísimo para el país. Estando unidos, yo creo, como lo dijo nuestro gran mentor Clotario Blesa, unidos los trabajadores somos invencibles. Y yo lo creo firmemente. Y llamo a estar unidos, tanto trabajadores privados como públicos. Yo creo que ese es un momento primordial para todos nosotros, privados y públicos, poder lograr tanto un estatuto administrativo decente como un código del trabajo decente para que las y los trabajadores, tanto públicos y privados, podamos tener los derechos que realmente merecemos como chilenos y chilenas en el día de hoy. Así que un gran abrazo a todos, les invito a todos a estar siempre unidos y siempre estar, nosotros también estamos abiertos a todo tipo de colaboración para todos los compañeros que son del sector privado y poder apoyarlos, hay que apoyarnos entre todos. Yo creo que apoyándonos podemos llegar muy lejos. Eso, compañero Alejandro, Raúl, Carolina, un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, Freddy. Bueno, ya estamos despidiendo este conversatorio. Hemos tenido una participación bastante activa. Damos nuestros saludos a Erika Poblete, a Juan Carlos Ramírez, Felipe Tamayo, Catley Anicet, del Sindicato de Trabajadores de Minera Huasco, a Felipe Tamayo, que ya lo habíamos saludado, a don Ronald Salceo, a Chuflay Ordemales, Juan Carlos Ramírez, ¿cierto? Que han estado participando con nosotros, Jaime Lepe, Dinka Silva, y los queremos dejar invitados para este próximo jueves, a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, para estar conversando nuevamente sobre los temas laborales, los temas de los trabajadores y obviamente de la Convención Constitucional. Para el próximo jueves tenemos preparado, ¿no es cierto?, un programa bastante entretenido. Vamos a estar conversando también con un constituyente y vamos a estar revisando justamente temas laborales, cómo podemos de alguna forma darle mayor preponderancia al tema laboral. Así que bueno, los queremos dejar invitados y le agradecemos la participación nuevamente, Freddy, Carolina, Raúl. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana que no comienza hoy, pero mañana ya es viernes y sabemos ya. Así es. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Nos estamos viendo. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Gracias.